no conocen al profesor Pedro Maldonado. Pedro Maldonado estudió biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con Francisco Varela y Humberto Maturana. Trabajó luego en la Universidad de Miami con Werner Lewinstein y realizó su doctorado en la Universidad de Pensilvania con George Herrstein. Realizó un postdoctorado con Charles Gray en la Universidad de California, Davis, y actualmente es profesor titular y director del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es investigador asociado del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica y científico visitante del Institute of Neuroscience and Medicine del Research Center Jülich, no sé si lo pronuncio bien, en Alemania. Su actividad científica se ha centrado en investigar los mecanismos neuronales de la percepción visual. Y la charla de hoy es Time is of the Essence, Active Sensing in Natural Vision Reveals Novel Mechanisms of Perception. Como la audiencia fue en las últimas charlas prácticamente toda de habla hispana, yo le pedí a Pedro que diera la charla en español, pero que conservara las diapositivas en inglés, por si en la audiencia llegara a ver a alguna persona de habla inglesa, y entonces así facilitar digamos, la comprensión de su charla. Pedro Maldonado, muchísimas gracias por participar de este seminario, que contigo está empezando con digamos, una muestra de lo que son algunas de las investigadores que trabajan en neurociencias en la región, y que bueno, y que esperamos que para el año que viene, cuando retomemos el seminario, se expanda a otros investigadores de otros países de la región. Muchas gracias, y la pantalla es tuya, la audiencia está esperando tu charla. Bueno, muchas gracias, Marita. Doy mis gracias generales al Instituto Clemente Estable, que he visitado en otras oportunidades, y estoy muy feliz de esta oportunidad de compartir un poco de neurociencias en estos momentos complejos. Voy a compartir la presentación y espero que todos vean la primera de las diapositivas. Sí. Yo probablemente no voy a estar viéndolos ni tampoco el chat, así que Marita, te pido si es que alguien quiere hacer una intervención, pregunta o a través de... Ay, perdón que te silencié. Sí, ahora sí, ¿me siguen escuchando? Sí. Ahora sí. Si quieren hacer algo, Marita, entonces tú me interrumpes, pero lo ideal es que esto sea una conversación, en el mejor de los casos. Hoy día voy a hablarles de percepción, que es mi tema. Estoy interesado en tratar de entender la percepción como un modelo general de operación del sistema nervioso. Y en particular he trabajado en visión porque por la misma razón que percepción es de las cosas que más sabemos. Y quizás esta diapositiva representa un poco la manera en que históricamente hemos aproximado el problema de entender percepción. Normalmente miramos un cerebro y registramos la actividad eléctrica de neuronas cuando ponemos un animal anestesiado, despierto, frente a una pantalla, y le ponemos un estímulo que en la gran mayoría de los casos ha sido un estímulo extremadamente sencillo. Y el paradigma central que hemos utilizado por casi toda la historia de la neurociencia consiste en examinar la actividad neuronal luego de que nosotros como investigadores hacemos aparecer un estímulo frente a la pantalla y observamos la respuesta de las células. Y este paradigma ha sido muy exitoso porque hemos conocido muchísimo sobre cómo las neuronas de las distintas vías visuales u otras modalidades sensoriales responden a estímulos, y con esta resultamos construyendo modelos importantes acerca de cómo se constituye nuestra percepción. Y esta figura que está acá es un esquema del libro de Brain Facts del Society for Neuroscience, que ejemplifica un poco la manera en que tratamos de entender percepción, donde normalmente hay un mundo, ¿cierto? Hay representado aquí por la taza de café, que gatilla cambios en el ojo y luego guía una serie de sucesivos cambios, los que finalmente reconstituyen nuestra
mundo dentro de este cerebro. Pero no solo los modelos antiguos han usado este paradigma, incluso conceptos teóricos modernos como la teoría de la correlación temporal propuesta por Singer y colaboradores, en que se estima que la percepción ocurre con la integración de ensambles neuronales dispersos que se juntan por sincronía, o la propuesta de Fry, ¿cierto?, de la comunicación a través de la coherencia, donde los ensambles neuronales cabalgan sobre oscilaciones que tienden a ponerse en fase. Son ideas que han surgido y han sido probadas con este paradigma de animales que enfrentan un estímulo que ocurre de repente. Y es justamente esta última idea la cual quiero poner énfasis, porque si bien tenemos claridad de que los estímulos visuales gatillan una serie de procesos en la red visual y en otras redes perceptuales, esta red tiene una actividad propia y hay una serie de procesos que están en curso que de alguna manera pueden modular efectivamente un estímulo que ingresa. Una de las nuevas ideas que ha surgido en fisiología sensorial tiene relación con descartar un poco este paradigma central de la neurociencia, que es estudiar percepción poniendo un estímulo cuando el experimentador lo desea. Porque si bien nuestro sistema nervioso tiene la posibilidad de responder a estímulos que ocurren, la mayor parte del tiempo, si uno lo piensa bien, la mayor parte del tiempo los cambios en la superficie sensorial ocurren como una consecuencia de actos autoiniciados. Mientras ustedes miran esta presentación, su propio cerebro es el que decide mover los ojos en una dirección y sabe cuándo va a mover el ojo, dónde va a mover el ojo y qué espera al mover el ojo. Esto también ocurre cuando tocamos algo, ¿cierto? Donde desplazamos nuestra mano para poder tener percepción táctil. O aquí se muestran las ratas que usan los bigotes también, forma activa, hacen sniffing, ¿cierto? Y si uno mira bien, toda esta actividad perceptual en la mayor parte del tiempo es una actividad que es gatillada por nuestro propio cerebro. Y por lo tanto, uno puede pensar que muchos mecanismos perceptuales de los cuales no estamos conscientes surgen como consecuencia de esos procesos internos y probablemente debieran tener consecuencias en la manera en cómo nosotros procesamos los estímulos. Y sin embargo, esto está completamente ausente de la gran mayoría de las cosas que sabemos sobre mecanismos de percepción. Entonces, yo he estado interesado en tratar de entender en cómo es distinto la situación más común de percepción activa, que es lo que mayormente hacemos, en contraste con la manera clásica, el paradigma de presentar un estímulo de repente a los animales. Y para esto entonces hemos hecho una serie de estudios que los cuales quiero compartir. Pero empezando por la pregunta más obvia, ¿cierto? ¿Hay diferencia en la manera en que neuronas responden a un estímulo cuando este estímulo aparece de repente o cuando el estímulo aparece como consecuencia de un acto autoiniciado? ¿Es la respuesta la misma frente al mismo estímulo? Y para responder esta pregunta, lo primero, una de las cosas que hicimos fue estudiar la actividad electroencefalográfica en personas mientras miran escenas visuales naturales, contrastando la aparición de un estímulo versus el procesamiento visual que ocurre con cada movimiento ocular. Entonces, en este estudio, ven ustedes aquí a la izquierda una serie de estímulos donde registramos movimientos oculares con un videocológrafo y la actividad eléctrica en persona usando electroencefalografía. Y aquí está el resultado principal, donde aquí a la izquierda ven un gráfico de tiempo versus ensayos. Cada una de estas líneas aquí en el eje de la Y representa un ensayo, donde la línea central a tiempo cero representa el momento en que un estímulo aparece en la pantalla de un televisor. Y luego se ve en el eje de la Y el potencial evocado visual a la aparición de ese estímulo.
Esta segunda línea de acá representa el primer movimiento ocular que ocurre luego de la presentación del estímulo, porque este estímulo aparece y permanece ahí durante varios segundos. Entonces a las personas se le aparece el estímulo y luego pueden mover los ojos dentro de ese mismo estímulo. Y lo que ustedes pueden ver aquí claramente es una aparente respuesta, ¿cierto?, alrededor de los 100 milisegundos, seguido de una segunda respuesta bastante más larga, ¿cierto? Y que más o menos son bastante clásicos. Lo que ustedes ven a la izquierda es el clásico del libro de texto Potencial Evocado Visual. A la derecha, lo que ustedes ven ahora a tiempo cero es el inicio de una fijación visual, y la línea que sigue es el momento de la próxima fijación visual. A diferencia del caso anterior, durante los 3 segundos que los sujetos miran esta imagen, realizan muchos movimientos oculares. Por lo tanto, hay en estos más de 8.000 eventos que podemos capturar aquí comparado con los 700 presentaciones de estímulo visual. Entonces, a la derecha es la respuesta de las señales occipitales. Estos son electrodos OZ, ¿cierto? En la parte de atrás de la cabeza, que representa la diferencia entre la respuesta neuronal a un estímulo visual cuando es presentado y luego cuando es visto luego de cada fijación visual. Y ustedes pueden ver acá que esta diferencia es notable. Cuando uno realiza la mirada de fijación en fijación en una escena visual todos los días en el mundo, la respuesta que obtiene la corteza occipital es muy distinta de la respuesta que uno observa cuando a uno le plantan un estímulo de repente. Pero es el de la izquierda, el tipo de respuesta que hemos estudiado por décadas, pensando que eso representa adecuadamente el estímulo visual. Voy ahora a comparar estos dos, pero haciendo un resumen de los evocados tal cual uno lo vería en un paper, ¿cierto? Entonces, la línea azul representa el clásico potencial evocado visual, donde se observa, ¿cierto?, que hay una actividad pequeña alrededor de los 100 milisegundos y luego un tremendo potencial evocado, que es típicamente, muchos se refieren a él como al P300, de gran magnitud. Pero cuando uno contrasta esto durante percepción activa visual, uno observa dos cosas. Uno, una mucho menor latencia, es decir, la actividad neuronal gatillada por los movimientos oculares ocurre con mucho menor latencia y mayor amplitud que en el caso de un potencial evocado con un estímulo de repente. Y además está completamente ausente este P300, que reflejaría algo que tiene que ver con la sorpresa de un estímulo y no necesariamente con procesamiento visual. Otra cosa interesante que quiero hacer notar inmediatamente, pero lo voy a destacar ahora, es que el cambio de la actividad visual en la corteza visual producto movimiento ocular es modulado incluso antes de que el estímulo visual llegue al ojo. Y esto se muestra acá. Ahora lo que estoy comparando es un potencial evocado a la fijación visual, que es esta línea roja, pero además de eso, en vez de calcular este potencial evocado al inicio de la fijación, lo hicimos al inicio de la SACAD, que precede esa fijación. Y esta es la línea verde que está acá. Y la expectativa inicial era que este potencial iba a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque supuestamente si esto es solo una respuesta visual, el tiempo incierto, variable de la SACAD previa debiera hacer que esta curva disminuyera. Pero es incluso más grande, no significativamente más grande. Pero interesantemente, sí quiero hacer énfasis de nuevo en esta parte del potencial que algunos han llamado potencial presacádico. Esto de acá representa el artefacto muscular del ojo, ¿no? Así que del movimiento muscular, así que podemos ignorarlo por el momento. Pero se observa un decaimiento muy importante, lo que sugiere, ¿cierto?, que en la corteza visual primaria, no primaria, al menos occipital, porque estos son eje, el acto de mover el ojo, el acto de querer mover el ojo va a modular
directamente las cortezas tempranas occipitales. Lo que sugiere que durante la percepción activa, a diferencia de lo que ocurre con la aparición de un estímulo, hay una modulación importante de las áreas sensoriales tempranas producto de estos actos motores autoiniciados. Así que claramente yo creo que uno puede mostrar que no es lo mismo, ¿cierto?, presentar un estímulo que examinar la actividad sensorial cuando son los propios organismos los que generan cambios sensoriales asociados a esa modalidad sensorial. Pero la pregunta entonces es que, bueno, esto es un potencial evocado. ¿Qué pasa ahora si uno registrase neuronas en la corteza visual primaria en esta condición? Y hace muchos años hemos trabajado en conjunto con Sonia Grun de Jülich Center y con un grupo en Japón, con Hiroshi Tamura y Shiro Fujita. Y por un lado, en nuestro laboratorio registramos de monos Cebus apela en la corteza visual primaria mientras veían imágenes naturales. Ustedes pueden ver acá arriba una serie de fijaciones visuales que están indicadas por los puntos rojos y los amarillos son los movimientos oculares. Aquí en B pueden ver una serie de potenciales de distintas neuronas registradas simultáneamente en la corteza visual primaria y abajo el registro de movimientos oculares con en estos puntos de fijación en rojo los momentos de fijación y en amarillo los movimientos oculares. En los registros que hicimos en colaboración con la gente de Japón, repetimos este experimento de presentar a monos macacos esta presentación de flash de estímulo y luego permitiendo que ellos hagan movimientos oculares. Aquí hay la actividad que muestra una neurona única a la izquierda cuando la aparición del estímulo, siendo ahora este momento la aparición del estímulo, y vean ustedes la típica latencia de neuronas en esta condición, mientras que cuando a la derecha esta misma neurona tiene una actividad asociada a los movimientos oculares, lo que uno ve es una latencia mucho menor, incluso una actividad que empieza a asomarse incluso antes que la fijación visual inicia. Y además encontramos neuronas en la corteza inferotemporal que también presentan estas diferencias de actividad frente a un estímulo que es pasivo versus activo. A la izquierda se muestra nuevamente una neurona única de la corteza inferotemporal con su latencia típica que responde a un estímulo, ¿cierto?, que es una imagen natural presentada, y a la derecha la misma neurona, pero ahora descargando en función o asociada a cada una fijación visual. Y vean ustedes las notables diferencias de latencia, particularmente latencias que nunca habían sido reportadas por la corteza inferotemporal. De manera que durante la percepción activa aparecen propiedades de actividad neuronal que no habían visto observadas en el caso de la estimulación clásica, lo que sugiere que puede haber mecanismos diferentes de la manera en cómo esto se procesa. Incluso hemos encontrado neuronas en la corteza visual primaria cuya actividad está asociada a la saccade previa y no a la fijación. Lo que ven ustedes acá es de nuevo un gráfico de una corteza, de una neurona en la corteza visual primaria, donde el tiempo cero es el tiempo no de la fijación visual, sino que del tiempo de la saccade que la precede. Esta línea azul aquí representa el tiempo de la fijación, del inicio de la fijación visual con distintos largos de saccade, y ustedes ven que la actividad de esta neurona está muy alineada a la saccade, mientras que si lo alineamos a la fijación visual, ahora siendo esta línea el inicio de la saccade previa, lo que ustedes ven es una diagonal, lo que refleja claramente el alineamiento con la saccade. Entonces, además de los distintos cambios de latencia y amplitud, existen en la corteza visual primaria neuronas que directamente responden o cuya actividad visual parece haberse alineado en relación al inicio del movimiento motor y no al inicio o de la llegada supuesta del estímulo visual.
Pero ¿qué consecuencias en principio podría tener esta modulación motora en las cortezas sensoriales primarias, ¿cierto? Si son los organismos aquellos que son agentes de los cambios sensoriales y estos cambios de motores parecen estar llegando a las cortezas sensoriales temprano, ¿cuál sería el rol que pudiesen tener? En experimentos de los cuales hablé de los monos Cebu, nosotros pudimos registrar decenas de neuronas y encontramos que la sincronía neuronal aparece en una ventana extremadamente definida. Este gráfico muestra varias curvas. La línea verde representa la tasa de descarga promedio de decenas de neuronas frente al inicio de la fijación visual, que está a tiempo cero. La línea roja representa el número de coincidencias crudas y la línea azul representa un análisis de sincronía significativa que se llama el análisis de actividad unitaria y muestra que la sincronía neuronal es extremadamente precisa en una ventana muy estrecha de tiempo. Entonces, ¿cómo puede haber sincronía neuronal que parece estar disociada de la tasa de descarga? Y la respuesta a esto tiene que ver con el hecho de que el movimiento ocular parece modular el potencial de campo local en la corteza visual primaria. Esto lo mostramos en este gráfico. Acá arriba se muestra tasa de descarga y acá abajo se muestra el potencial de campo local medido en la corteza visual primaria. En dos condiciones. En la condición roja, este cálculo fue hecho en relación al inicio de la fijación visual, línea en rojo. Y la línea azul representa el potencial evocado o el potencial de campo local, esto no es EEG, es el LFP, que muestra entonces alineado al inicio de la SACAD previa, que está en esta línea azul de acá. Y ustedes pueden ver que la primera componente de este potencial de campo local es mucho más grande cuando uno lo relaciona con la SACAD, lo que demuestra de nuevo que aparentemente el movimiento ocular, o junto con ocurrir, pero no necesariamente el mismo proceso, está modulando el potencial de campo local en la corteza visual primaria. Y esta modulación coincide exactamente con el tiempo de mayor aumento de la sincronía neuronal. Ustedes ven aquí arriba el potencial de campo local gatillado por la SACAD. Aquí abajo ven la tasa de descarga, que no coincide necesariamente con esto, y el nivel de sincronía, con esta línea negra. Y ustedes ven que el máximo de sincronía ocurre exactamente en esta caída, ¿cierto?, del potencial de campo local. Y nosotros sugerimos que esta señal modulatoria motora en la corteza visual primaria tiende a cambiar los niveles de excitabilidad local y por lo tanto ajusta los tiempos de descargo aumentando la sincronía. Entonces, ¿cuál sería el rol o cuál sería uno de los mecanismos interesantes que aparecerían durante percepción activa? Que la agencia de las acciones que resultan en cambios de la superficie sensorial pueden modular el tiempo en lo cual ocurre la actividad neuronal consecuencia de los estímulos y por lo tanto ordena la actividad local aumentando la sincronía y generando entonces una mayor actividad sincrónica que presumiblemente entonces debiera ayudar o mejorar el procesamiento visual. Pero lo hace. Aquí dejo la conclusión anterior, ¿cierto?, de que estas señales relacionadas con la SACAD aumenta el face locking de la espiga y por lo tanto aumenta la sincronía. Pero bueno, aumenta la sincronía, pero ¿eso significa algo? Para verificar si esto sirve para algo, hicimos un experimento conductual en rata, donde comparamos el rendimiento de una tarea de detección visual en condiciones activas y en condiciones pasivas. En una condición, las ratas tenían que apretar una palanca izquierda o derecha dependiendo de la posición de una luz. En la condición pasiva, hay una señal de aviso,
luego se prende la luz que las ratas tienen que discriminar y luego tienen que apretar la palanca izquierda o apretar la palanca derecha. Este es un clásico paradigma utilizado para entrenar los animales. Pero las ratas no tienen control sobre la luz, solamente la luz aparece luego de cierto tiempo. Comparamos esta condición perdón, con una condición muy parecida, pero en vez de que la luz aparezca a intervalos al azar, era la rata cuando apretaba una palanca la que hacía que la luz que tenían que discriminar apareciera. Entonces, en la condición pasiva, la luz a discriminar aparece cuando el experimentador quiere. En la condición activa, la luz aparece cuando la rata decide apretando una palanca. La pregunta es, bajo estas dos condiciones, ¿hay alguna diferencia en la manera en que ellos son capaces de discriminar el estímulo? Y, aquí tengo pequeños problemas técnicos, pero da lo mismo. La respuesta a esta pregunta está aquí arriba. Lo que ven ustedes es el rendimiento del animal, es decir, la habilidad de la rata de discriminar la posición de la luz en forma correcta, comparando en naranjo la posición, la condición pasiva, azul la posición pasiva, mientras la naranjo la activa, ¿ya? Eso quiere decir, ¿cierto? Y ustedes ven que la curva naranja está por sobre la azul en la mayoría de los casos, cuando uno varía la duración del estímulo, y mientras más corto el estímulo, más difícil es la tarea, que cuando es la rata la que está a cargo de que el estímulo que tiene que discriminar aparece, su rendimiento es mejor en la discriminación. Y eso significa, ¿cierto?, que la rata está mejor preparada o procesa mejor el estímulo cuando es ella la que está a cargo de, a través de una acción motora, que en este caso apretar una palanca, de que la aparición de un estímulo genere una mejora en su conducta de discriminación. Hicimos una tercera condición en la cual la rata apretaba la palanca, pero el estímulo no llegaba de inmediato, sino que llegaba al azar, con una cierta variabilidad, para desacoplar el acto motor a la aparición del estímulo. Y encontramos que en la medida de que uno separa más el tiempo entre el apriete de palanca y la aparición de la luz, peor era el rendimiento. Aquí abajo se muestra un gráfico entonces del intervalo al azar que usamos entre 0 y 400, desacoplando el acto motor de la aparición del estímulo, y mientras más tiempo dejamos que pase entre estas dos cosas, peor es el rendimiento del animal, lo que sugiere que hay una ventana de oportunidad muy precisa de acoplamiento entre el acto motor y la modulación posible de la actividad sensorial. Los tiempos de reacción, como muestro aquí arriba a la derecha, son más o menos parecidos en todas las condiciones. Nos preguntamos además si esta habilidad de poder manipular el estímulo tenía consecuencias no solo en el procesamiento del estímulo, sino que en alguna otra actividad cognitiva. Y para eso hicimos un estudio en humanos de memoria de trabajo, donde, que es la que representa esta figura, ¿cierto? Que la memoria de trabajo tiene que ver con mantener en memoria durante la tarea en curso de ítems, ¿cierto? Para poder ser usados en la tarea. Y lo que hicimos fue, esta figura está bien mezclada, pero voy a tratar de explicarla bien. Una típica memoria de trabajo aparece aquí, en esta parte central, si me permiten explicarla. Los sujetos tenían que fijar una cruz, luego aparece un estímulo, que eran siempre 6 círculos con letras que variaban al azar. Luego este estímulo desaparecía, se le pide a los sujetos que mantengan la vista en la cruz,
y luego se les pone una letra y se les pregunta si esa letra estaba o no entre las letras que se les acaba de mostrar. Y tenían que hacer una respuesta. Hicimos un estudio muy parecido al de la rata. Comparamos la condición en la cual este estímulo a codificar aparecía a tiempos fijos, pero no bajo el control del sujeto, y lo contrastamos con una situación activa, donde el sujeto presionaba un botón y hacía inmediatamente aparecer esto, y luego entonces proseguía la tarea. Y lo comparamos con una tercera condición activa desacoplada, donde los sujetos apretan el botón y hay un retardo aleatorio entre 0,4 y 0,6 segundos. Nuestra expectativa era que si es que la percepción activa tenía relevancia en la manera en la cual uno es capaz de procesar el estímulo, la memoria de trabajo debiera tener un mayor rendimiento en una situación activa más que en las otras condiciones. Y eso es exactamente lo que observamos. Aquí se ve una métrica de exactitud, que es el rendimiento para cada una de las 4 condiciones: activa, desacoplada y pasiva. Cada uno de estos puntos representa un sujeto y encontramos diferencias significativas en la habilidad de los sujetos de realizar una tarea de memoria de trabajo cuando ellos son agentes de la aparición del estímulo, indicando que la percepción activa efectivamente tiene impacto entonces en la manera en que esto es procesado. Los tiempos de reacción, por otro lado, fueron idénticos en todas las condiciones. Luego nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa en condiciones patológicas donde puede haber problemas de agencia, como por ejemplo esquizofrenia o en personas que tienen deterioro cognitivo leve? En particular, por otras razones, habíamos realizado una serie de estudios en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia que hacían esta tarea de visión libre de imágenes naturales. Y nos preguntamos si es que mirábamos los potenciales evocados de la misma manera que lo hicimos con los humanos, si había alguna diferencia. Y lo que ustedes ven acá es el potencial evocado visual a la fijación visual de pacientes y controles mirando escenas naturales, donde el tiempo 0 corresponde al inicio de una fijación visual y esta es la amplitud del potencial evocado. Ustedes ven en la línea azul un potencial evocado de los sujetos controles pareados de los pacientes, y ustedes ven efectivamente este potencial clásico con ausencia, ¿cierto?, de un P300 como lo hemos visto anteriormente. Y en rojo se ve el potencial evocado de los pacientes. Hay 2 rasgos interesantes aquí. Una menor amplitud, pero interesantemente esta modulación temprana que se ve perisacádicamente en el caso de los sujetos controles parece estar ausente en el caso de los pacientes, lo que sugiere que este tipo de señales, ¿cierto?, de control motor durante la percepción activa pareciera no estar indemne en el caso de pacientes que muestran efectivamente problemas de agencia. Y también estudiamos algo parecido en pacientes con deterioro cognitivo leve que tenían una serie de problemas para navegar en laberinto de Morris virtual. Estos eran pacientes que eventualmente llevaron Alzheimer, pero en el momento del estudio tenían deterioro cognitivo leve. Y estos pacientes navegaban, como dije, en un laberinto de Morris virtual, que es una tarea visual, y mientras la realizan mueven los ojos, y mientras mueven los ojos entonces registramos G y videooculografía, y lo que ven ustedes es algo muy parecido a la figura anterior. Lo que ustedes ven aquí en verde son los sujetos controles pareados por estos pacientes, y en rojo ven la señal de los pacientes, y nuevamente encontramos diferencias de amplitud, aunque aquí no eran tan grandes, pero nuevamente
este aspecto, ¿cierto?, de una pérdida de la señal modulatoria asociada al control del estímulo producto de la actividad sensorial activa. Así que creemos que el hecho de que este tipo de señal de coordinación motor sensorial en pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas sugiere que esta modulación motora que ocurre durante la percepción activa tiene un rol clave en la organización de nuestras habilidades perceptuales. Esta percepción activa es algo que no ocurre en forma aislada. Cuando uno está haciendo un muestreo de su ambiente sensorial, los movimientos de los ojos, de las manos y otras superficies no ocurren en forma independiente. Hace un par de años hubo un reporte muy interesante donde, y que lo voy a mencionar en un minuto, donde mostraba Jenny Groh que cada vez que uno mueve los ojos, simultáneamente mueve los tímpanos, además. De manera que hay un acople muy particular entre el sistema sensorial visual y auditivo, pero no es exclusivo. Nosotros hicimos estudios en rata, ¿cierto?, para ver cómo se coordinaría esto a través de distintas modalidades. Y para eso, entonces, aquí esto es lo que yo quería mostrar, efectivamente, esto es de Jenny Groh, que se muestra que aquí en la tarea, al lado izquierdo, donde la persona tenía que hacer movimientos sacádicos a distintas posiciones, y a la derecha se ve la posición del ojo, cada uno de los movimientos en distintas direcciones, y abajo se ve la señal microfónica en el canal auditivo, y ustedes pueden ver que hay una asociación extremadamente hermosa entre el movimiento ocular y el movimiento del tímpano, que es direccional, no es cualquier movimiento, depende de la dirección del ojo. Para un poco entender esta coordinación, hicimos registros en ratas que hacían una tarea, o más bien no hacían ninguna tarea, estaban paradas en una plataforma, y distinguimos entre la conducta activa exploratoria, ¿cierto?, caracterizada por movimientos de bigote, etcétera, versus cuando los animales estaban descansando. Y registramos actividad en el bulbo olfatorio, la corteza motora, en la corteza somatosensorial, en el hipocampo y en la corteza visual primaria simultáneamente. Y aquí hay un ejemplo de los registros, pero lo que quiero mostrarles es que cuando hay actividad activa, que aquí está indicado como en azul como sniffing, la actividad oscilatoria de cada una de estas distintas regiones del cerebro tiende a acoplarse a la misma frecuencia y que genera un estado distinto de acoplamiento a través del cerebro cuando la rata descansa, ¿no? Lo que sugiere que esta actividad o esta percepción activa no es un proceso independiente en cada una de las modalidades sensoriales, sino que tiende a ser un proceso acoplado generalista. Que es justamente la conclusión que he estado mostrando aquí. Bueno, ¿qué otra evidencia sugiere o apoya la idea de este acoplamiento? Lo más obvio que uno pudiera pensar es que si hay una modulación directa de las cortezas sensoriales por parte de los actos motores en principio, uno esperaría que esto pudiese ocurrir simplemente por conexiones de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pero otra posibilidad es que haya conexiones directas, y efectivamente en los últimos años ha habido evidencia anatómica de conexiones directas en la rata, al menos entre las cortezas motoras y la corteza visual y la corteza auditiva. Aquí hay ejemplos, ¿cierto?, de Lineweaver, que mostró, ¿cierto?, que hay neuronas que van de la corteza directo motor a la corteza visual a través de estas técnicas, ¿cierto?, de marcaje.
También hay una actividad directa de la corteza motora M2 hacia la corteza auditiva primaria, por lo que estos experimentos sugieren que quizás gran parte de los mecanismos de emulación que estamos observando implican la conexión directa de las regiones motoras hacia las cortezas sensoriales primarias, ¿ya? Lo cual es importante porque los tiempos en los cuales esta modulación puede ocurrir tienen que ser extremadamente precisos. Y yo creo que estas conexiones directas efectivamente apoyan esta idea. Y por último, la percepción activa, ¿cierto? Como lo he planteado acá, implica un mecanismo bajo el cual gran parte de nuestra actividad es modulada e incluso iniciada, en este caso, ¿cierto?, por procesos internos y no externos. Como dije al principio, estamos generalmente enfrentados, o ha sido parte importante de la historia de la neurociencia, el tratar de entender los mecanismos neuronales de la percepción como consecuencia de un modelo reactivo al medio, ¿cierto? Donde normalmente consideramos la percepción como un proceso que es siempre gatillado por un evento externo e ignoramos una serie de procesos internos en curso que entendemos poco, pero que pueden ser extremadamente relevantes para entender la manera en cómo se genera nuestra conducta. Y en ese sentido, creo que estamos recién escudriñando la superficie para entender exactamente estos distintos procesos. Percepción activa quizá es uno, ¿cierto? Un proceso de modulación general de tiempos, ¿cierto?, de la actividad neuronal, pero no el único. Y quizás si es que miramos la mayor parte de las cosas que hemos tratado de entender, estamos frente a una serie de procesos que llamaría yo más bien autógenos, ¿cierto? Procesos que son generados endógicamente y que en el fondo son aquellos que están manejando gran parte de los procesos que estamos mirando. Y en ese sentido me atrevería a proponer aquí, robando un gráfico de tecnología que quizás ustedes han visto, pero hay una serie de procesos, ¿cierto?, entre los cuales estaría percepción activa, que son procesos autógenos que tienden a generar una dinámica interna y de la cual normalmente hemos olvidado, ¿cierto?, que tienen una participación importante. Y Active Sensing sería uno de ellos, pero no el único, siendo, por ejemplo, la descarga coloraria uno distinto de esto, ¿cierto? Incluso movimientos voluntarios, atención, inferencia activa, arousal, ignition, ¿cierto? Como lo de Deco, decisiones y conciencia. Así que todavía creo que estamos recién explorando esto y creo que nos espera una serie de descubrimientos interesantes cambiando la perspectiva desde afuera del cerebro hacia adentro del cerebro. Bien, con esto doy las gracias a la gente que ha estado trabajando en estos distintos proyectos y termino y feliz comparto con ustedes una discusión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Preciosa charla. Tengo unas cuantas preguntas por justamente venir de trabajar en un modelo que se caracteriza por tener esas señales internas de lo motor a lo sensorial, como son los peces eléctricos, pero quisiera dejar primero a la audiencia, si quieren hacer comentarios, preguntas, todos se pueden desmutear cuando lo deseen. No sé si quieren levantar la mano para poner orden, si hay muchas preguntas. Bueno. Michelle Borde levantó la mano. Michelle. Muchas gracias, Pedro, por la charla. Me parece que el trabajar y producir conocimiento genuino, legítimo y valioso en función de cambiar el paradigma de la forma en que vemos la experiencia sensorial es una tarea, me parece extremadamente interesante y además muy importante, y es útil para el desarrollo de mi conocimiento.
Yo no voy a entrar a hablar específicamente del tema de la exploración sensorial activa en peces eléctricos, se lo dejo a Marita. Tengo alguna, aunque sabe que estoy metido con ese tema, aportaste, digamos, particularmente en la primera parte de tu charla, evidencias que sugieren, obviamente, conexión funcional entre actividad motora y experiencia sensorial en el sistema visual. Y hacia el final de la charla, aportás un conjunto de evidencias que sugieren la conexión córtico-cortical directa. Sin embargo, creo que esas evidencias últimas no descartan que exista desde el sistema motor una proyección de modulación concreta de procesamiento a niveles no corticales, por ejemplo, talámico. ¿Qué evidencia tenés en ese sentido? Sí, primero me gustaría hacer un comentario general, porque no sé si es porque uno se va poniendo viejo, pero en Latinoamérica siempre hemos tenido la ambición de competir con el resto del mundo en ámbitos tecnológicos. Pero resulta que hay un espacio de investigación conceptual que normalmente no hemos aprovechado, creo yo, con suficiente fuerza. Nuestras mentes latinoamericanas son tan potentes como la cualquiera del mundo, y si hay algo que falta en neurociencia son ideas, no datos. Datos tenemos mucho. Yo particularmente creo que necesitamos más teoría, porque la neurociencia está haciendo agua, ¿sí? en teoría. Entonces, creo que hay que aprovechar eso, y creo que una tarea pendiente nuestra sería fomentar más las discusiones conceptuales y teóricas en nuestras comunidades. Porque nosotros, que generalmente adolecemos, y lo conversamos con Marita, de problemas de financiamiento, el examinar con otras perspectivas las cosas que estamos haciendo, creo que puede tener enormes beneficios para nuestra comunidad. Ahora, volviendo a tu punto, sí, efectivamente, las conexiones que existirían entre el sistema motor y la superficie sensorial temprana no puede ser la única. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, a ver si voy a volver a esta evidencia. Creo que... ¿dónde estaba? Sí. Me parece que en este trabajo se muestra, o en otro, que no solamente llegan a la corteza auditiva temprana, sino que también al tronco, y del tronco para arriba. Entonces, mi apuesta, o no apuesta, pero la sospecha es que efectivamente estas modulaciones debieran ser masivas en varios niveles. Porque los cables que tú puedes mandar a las cortezas sensoriales no son muchos. Esto no puede ser una conexión masiva. No te da el sistema, ¿cierto? Pero tú sí puedes ajustar algunos timing pequeños, pero a través del tronco, incluso del tálamo, tú puedes generar una influencia mucho más masiva. El problema, yo creo que aquí tienes un equilibrio entre masividad y especificidad. Tú, si haces algo muy masivo, es muy difícil que sea específico. Entonces, aquí tiene que haber un equilibrio, y el hecho de que haya evidencia tanto de que las cosas van, como tú sugieres, hacia el tronco, incluso el tálamo, puede que sea, o tendríamos que descubrir si tiene que ver con especificidad o tiene que ver con influencia más masiva. De que tú quizás quieres solo despertar, pero no quieres solo despertarlo, sino que quieres además manejar otras cosas. Lo que yo creo que estas influencias motoras que son más directas tienen que ver con la necesidad de una ventana muy estrecha de ajuste en el tiempo, porque los tiempos entre el acto motor y el acto sensorial son críticos aquí, por eso el título de la charla. Si tú le das mucho espacio, esto se pierde.
El ajuste tiene que ser muy preciso. A veces yo considero esto un poco como una orquesta, ¿sí? Sin un director de orquesta, la orquesta va a tocar igual y va a sonar bien, pero no perfecto. El director de orquesta tiene el rol de ajustar los timings y él no hace mucho, parece, ¿cierto? Hace un poquito, pero hace lo necesario para coordinar esto en forma precisa. Y yo creo que en gran parte el rol de estas señales directas puede ir en esa dirección. Bárbaro, muchísimas gracias por la charla, por la respuesta, y es un gustazo habernos reencontrado, por lo menos en 2 dimensiones. Cierto, gracias, Michelle. Sí. Sí, decía que, bueno, que si quieren de la audiencia hacer algún otro comentario, pregunta. A ver acá, muy bueno. Soy terapeuta y trabajo con niños con trastornos de neurodesarrollo. Me pareció interesante lo que hablaste en el caso de la esquizofrenia. ¿Hay estudios sobre niños con TEA? Sí, hay estudios en el laboratorio más que con TEA, con ADH, que yo conozco más bien. Y hay varios estudios de movimientos oculares conductuales, pero hasta donde yo sé, estos tipos de preguntas no han sido aproximados en estudios con niños con TEA, lamentablemente. Pero los niños con TEA tienen una conectividad aumentada en las cortezas sensoriales en contraste con la conectividad en áreas frontales, eso se sabe. Y además se sabe que sus movimientos oculares son bastante diferentes en general. Pero con respecto a esta pregunta, me temo, al menos yo no sé de estudios más cercanos. Yo tengo idea, un pequeño aporte, que tanto en esquizofrenia como en el autismo hay una afectación justamente de las señales de tipo descarga colorario. Descritas en humanos. Tengo esa idea, digo, es algo que leí hace bastante tiempo, no tengo ahora presente los autores, pero que sí, ya hace unos cuantos años se describía una afectación de las señales de tipo descarga colorario en ambas situaciones. A ver, otro comentario acá, Helen del Bell plantea que es importante la idea respecto a profundizar en lo conceptual, ¿no? En lo, y no tanto en lo tecnológico. Totalmente de acuerdo, creo que es uno de los fuertes de las neurociencias nuestras, de repente es la parte teórica, y sería bueno tal vez tenerlo como una idea guía para las cosas que están pasando, como el proyecto Cerebro Latinoamericano que está creando y el uruguayo. Acá dice Gabriel Lázaro, gracias, doctor Pedro, por la charla. Sus resultados son coherentes con la teoría de la conciencia de Gerald Edelman. ¿Les pregunta? En general, yo tengo una mirada muy distinta de la idea de conciencia y pienso que esto tiene que ver con un mecanismo muy distinto, que también es endógeno, pero que tiene que ver con el monitoreo de la realidad. Creo que no necesariamente es comparable, creo yo. Así que, pero sí quiero hacer un alcance, y aquí me va a salir de esta pregunta lo otro, con respecto a las señales corolarias. Yo creo que en nuestro campo hay una serie de estos procesos endógenos, y muchas veces usamos las mismas palabras para referirnos a fenómenos distintos. Percepción activa no es señal corolaria, son cosas distintas. Entre las posibles modulaciones de la relación motora sensorial, muchas veces la señal corolaria o copia aferente se refiere a la copia de un comando motor. Aquí no hay copia de comando motor, no hay un comando motor que a la corteza visual primaria no le interesa para dónde voy a mover el ojo. Lo que interesa es saber cuándo voy a mover el ojo, nada más. Entonces es importante, yo creo, hacer énfasis en que aquí hay muchos procesos que todavía no tenemos claridad cómo separar uno de otro. Pero yo intuyo que el copia eferente
que además estas palabras lo usan distintas personas para referirse a distintas cosas, pero que la copia de comando motor es solo uno de esta familia de mecanismos de modulación motora sensorial y que impactan en la manera en cómo funciona la parte perceptual. Así que ahí hay una distinción que todavía nos falta hacer. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver si no me falté ninguno de los que están acá. Bueno, acá dice Simon Laughlin, dice, fascinating and important, much to think about, thank you. Thank you, Gabriel. Ok. Un comentario nomás, es interesante que esta visión de la percepción como un mecanismo activo y la importancia funcional de la percepción visualizada desde ese punto de vista. Como tú decías, es algo que no se tenía en cuenta habitualmente, pero sin embargo von Holst en el mitad del siglo XIX fue, ¿no? Ya planteaba, es como que nos olvidamos y ahora, por suerte, tú estás retomando eso, ¿no? ¿Qué comentario tienes al respecto? Sí, yo creo que... Von Holst, perdón. Y Mittelfeld. Sí. Sí. Es el que está hablando. Ah, y sí, Sperry sí. también. E Sí. hicieron la distinción entre descarga corolario y copia diferente de un comando motor. Sí. En la década del 50. Claro, pero von Holst fue del siglo anterior. Sí, no, yo creo que hay un renacimiento. ¿Por qué un Claro. renacimiento? Porque estamos empezando a retomar esto, pero particularmente por un cambio más paradigmático, más general, que es concebir el sistema nervioso como un sistema que es predictivo, no reactivo. Y bajo esa mirada, un sistema que crea un modelo del mundo y simplemente testea y va actualizando ese modelo, opera de una manera completamente distinta a un sistema que busca representar el mundo. Entonces, estamos en una transición muy importante de algo representacional a algo predictivo. Y tú lo ves en varios lados, digamos, uno porque nosotros nos estamos subiendo al carro, ¿cierto? Pero también si tú ves, por ejemplo, el Busaki, que ahora habla de que el cerebro no procesa información, genera información. El año pasado, aquellos que tuvimos oportunidad de ir al SFN, pudimos ver esta tremenda charla de Busaki y tú ves que hay un cambio de mirada que está recogiendo esta mirada de Holtz y otro. Pero no solo extendiéndolo a mucho más general que solo lo motor. Lo motor es una parte del reflejo, pero hay una serie de procesos internos, incluida la conciencia, creo yo, que reflejan esta mirada de que nuestro cerebro ya está en gran parte haciendo procesos internos y no esperando que algo pase en el mundo ahí para procesarlo como si fuéramos hormigas, no sé. Sí, sin duda que reubica la percepción centrada en el individuo y no centrada en el exterior. Digo, eso de que en realidad uno percibe lo que está buscando en el mundo y lo que importa es la pregunta que le estamos haciendo al mundo y en relación a eso van a ser los actos motores que se realicen. Y en definitiva el cerebro lo que hace es desambiguar, ¿no?, de la entrada que está ocurriendo, qué depende de nosotros, qué depende del mundo y ahí ver entonces qué es lo novedoso, ¿no? O sea, lo de la expectativa creo que es re importante. En definitiva también el origen del cerebro está ligado justamente a eso, ¿no? Al movimiento y a la necesidad de predecir las consecuencias de las acciones y entonces poder representar mejor el mundo y responder más adecuadamente a ello, ¿no? O sea que a mí es una visión que me parece... Pero eso nos obliga a nosotros a recalibrar algunas de nuestras preguntas, porque ahora en vez de mirar información en una señal sensorial, ¿no será que vamos a mirar señales de error en esa actividad? Creo que
sabemos cada día menos. Bueno, está buenísimo, porque dan ganas de seguir estudiando. Pero yo creo que es importante al menos ponerse en la situación de considerar estas alternativas, no necesariamente esta nueva mirada, es cierto, pero a uno le cuesta entregar lo que aprendió y sobre lo cual ha trabajado harto tiempo. Pero yo creo que eso es parte de lo que hace esto fascinante, así que... Muy bien, gracias Pedro por todos los comentarios. Acá, a ver, tenemos también, bueno, un agradecimiento, Laura Burnett, muy interesante, muchas gracias. Gracias, Laura. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Yo no veo a toda la audiencia si alguien levantó la mano. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, Pedro, agradecidísima por tu participación en el seminario Ciencias del Cerebro del IPSE, que bueno, va a continuar por 2 semanas más, por lo que va de este año, para culminar con esta etapa que tiene que ver con algunas, compartir algunas charlas de colegas de la región. Y bueno, y con la expectativa de que esto siga el año que viene y bueno, de repente organizado de alguna otra manera, tal vez más centrado en temas, que se pueda compartir. Y me parece que es lindo esto que estás generando bueno, de reunirnos a discutir y que tal vez podamos profundizar en eso, ¿no? De compartir en discusiones de repente más profundas sobre aspectos teóricos y que nos permitan de pronto comenzar a generar nuevas preguntas o nuevas visiones este, bueno, que hagan la diferencia de nuestra comunidad respecto a lo que es la comunidad neurocientífica internacional. Así Bueno, que, yo quiero felicitarlos por la iniciativa. Creo que hay muy pocas de estas, así que me encantó participar y obviamente vamos a difundir las próximas. Y muchas gracias por la invitación. muy bien, el Gracias a último todos por sus preguntas. comentario de Zulma Dueñas dice muchas gracias, una charla maravillosa con registros muy claros. Bueno, muchas gracias Pedro y muchas gracias a todos por estar y nos vemos la semana que viene con la Muy bien, próxima charla. gusto verlos y verlas. Un gusto. Chao, ya nos encontraremos en la realidad. Bueno, me parece que por ahora esta es la realidad. Parece cierto, ¿no? Vamos a tener que vivir con esto bastante tiempo. Sí, así que sí, yo diría que sigamos en esta realidad que igual yo creo que está muy buena. En otro momento nos hubiera dificultado andar trasladándonos para acá o para allá. Bueno, ahora tenemos creo que una oportunidad de mantenernos en contacto y está realmente buena. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Chao, Pedro. Chao, chao, Michelle, nos vemos. Un gustazo. Gracias. Chao, todas, todos.